Hola, buen día jóvenes, les saluda su profesora María José. Vamos a comenzar nuestra clase de historia de esta semana. Estamos trabajando en la clase número 2 de la unidad número 3, progreso indefinido y sus contradicciones. Y el objetivo de aprendizaje de la clase de hoy es el objetivo número 10, explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo. Antes de comenzar, me gustaría que tuvieran su cuaderno y su lápiz a mano para poder comenzar a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer es revisar la pauta de corrección de la actividad que ustedes debían desarrollar. Esta actividad era la pregunta 1A y 1B de la página 151 de su libro de historia con respecto a la revolución industrial, ¿ya? Entonces, pregunta A. ¿Cómo se relaciona la invención de la máquina a vapor con el despegue de la industrialización? ¿Qué consecuencias crees que tuvo a largo plazo? Fundamenta. La posible respuesta que ustedes me podían dar. La máquina a vapor impulsó la revolución industrial, pues permitió movilizar los barcos y ferrocarriles, además de las máquinas que funcionaban con este mecanismo dentro del proceso industrial. Considerando las diferentes fuentes, los y las estudiantes podrían nombrar las nuevas formas de trabajo surgidas con la industrialización basadas en la especialización laboral, los horarios fijos, las funciones repetitivas realizadas como parte de la cadena productiva. También podrían reparar en que la producción en serie, así como la industrialización, permanecen vigentes en la actualidad y son consecuencia a largo plazo de la revolución industrial. Posible respuesta que ustedes me pudieran haber dado. Pregunta B. ¿Qué relación existe entre las fases de la revolución industrial y la evolución de los sectores productivos en Inglaterra? ¿Crees que fue igual en otros lugares de Europa? ¿Qué me podían haber respondido ustedes? Deben establecer una relación entre las fases de la industrialización y los sectores productivos, puesto que a medida que se expandían las áreas industriales también aumentó la demanda de minerales y con ello se dinamizó el comercio. Además, los estudiantes, o sea ustedes, deben considerar que los sectores productivos que más aumentaron en Inglaterra fueron la minería, la industria y el comercio, es decir, la que proporcionaba el combustible, carbón mineral. La industrial, que era donde se desarrollaban las actividades productivas y se empleaba a mucha población, y el comercio, donde se ofertaban los bienes manufacturados producidos en la industria. Si ustedes hicieron cualquiera de estas relaciones que aparecen en las posibles respuestas, se van a ver reflejadas en la evaluación o en la calificación de su tarea. Ahora sí vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y trabajaremos industrialización en Chile. Ya trabajamos lo que es la revolución industrial, ahora vamos a ver cómo esta revolución va a cambiar los procesos en nuestro país. Y lo vamos a trabajar a partir de un esquema. Entonces, la industrialización en Chile. Ya sabemos que el avance de la industrialización fuera de Europa coincidió con la independencia de nuestro país, ¿ya? Cuya base social y económica aún se radicaba en la hacienda. Estábamos muy atrasados porque veníamos con un sistema colonial. No obstante, durante el siglo XIX, el comercio exterior se fue convirtiendo en la fuerza motriz del sistema económico. Si bien Chile se vinculó con la industrialización mediante su carácter exportador de materias primas, esta misma modalidad limitó y retrasó el desarrollo de la industria nacional. ¿Cuáles van a ser los ciclos de expansión económica? Ya como Chile se integró en la economía mundial, principalmente por la exportación de materias primas, sus ingresos dependían fuertemente del crecimiento de las economías industriales europeas, ¿ya? De este modo, entonces, se pueden distinguir los siguientes ciclos en la economía de nuestro país.
Primero, exportación de trigo, plata y cobre entre 1850 y 1860. El crecimiento económico estuvo ligado a la exportación de productos mineros y cereales, los cuales estaban controlados por propietarios nacionales. Este sistema productivo se caracterizó por ser principalmente tradicional y artesanal, aunque algunos empresarios invirtieron en infraestructura productiva y de transporte. Esta expansión permitió aumentar los ingresos fiscales y así modernizar el sistema financiero, ¿ya? Con la creación de varias instituciones crediticias, la infraestructura productiva y de transporte, entre otros aspectos. Pero, sin embargo, los vaivenes de la economía internacional, en 1873 principalmente, se inauguró un proceso o un periodo de estancamiento que afectó fuertemente a la economía chilena. Luego de esto, otro ciclo importante fue el auge del salitre a partir de la década de 1880. Ya sabemos que después de la Guerra del Pacífico se van a incorporar las regiones de Tarapacá y de Antofagasta, las cuales eran ricas en salitre. Esto dio un nuevo impulso al crecimiento económico gracias a la exportación de este mineral, ya que Chile poseía los únicos yacimientos que existían en el mundo. El salitre, usado principalmente como fertilizante agrícola y para explosivos, era altamente requerido por Europa y determinó en gran medida los cuantiosos ingresos de la economía chilena a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque la mayoría de estos yacimientos estaban en manos de extranjeros, el Estado recaudó ingresos mediante los impuestos, dinero que fue invertido especialmente en infraestructura vial y también en educación. ¿Cuáles van a ser los focos de industrialización? Ya a fines del siglo XIX, la industria se convirtió en sinónimo de desarrollo, por lo que los países más atrasados económicamente debían buscar en la industrialización la solución de sus problemas. En el caso de Chile, la influencia de la industrialización fue dispar. Ya se había manifestado principalmente en el desarrollo de la minería y en algunos casos en la tecnificación de la hacienda. Y ¿qué va a pasar con esto? Que a partir de los periodos de expansión económica dados por la exportación de materias primas, hubo un esfuerzo privado y estatal por invertir en conectividad, mecanización y también transporte, y de este modo se pudo ver algunos focos de industrialización en nuestro país, tales como el desarrollo de una infraestructura productiva en la hacienda. El auge de la exportación de cereales va a impulsar la creación de canales de regadío, nuevos caminos, división de terrenos productivos y la introducción de maquinaria. No obstante, muchos terrenos no se modernizaron tecnológicamente. Otro foco, el ferrocarril. Ya la instalación de redes ferroviarias significaba un paso a la modernidad y Chile no se mantuvo al margen. Siendo uno de los países pioneros del sur del continente, en un comienzo, los ferrocarriles tuvieron como objetivo comunicar yacimientos mineros con puertos desde donde se embarcaban los recursos y también conectar internamente a las regiones mineras. Y en el año 1851 se inauguró el primer ferrocarril entre Caldera y Copiapó, hecho que fue un hito en el proceso modernizador y motivó la necesidad de construir otro entre Santiago y Valparaíso. Otro foco de industrialización en nuestro país, el alumbrado eléctrico. Si bien la electricidad se había comenzado a utilizar en 1851, con la instalación del telégrafo entre Santiago y Valparaíso, fue recién en 1883 cuando los habitantes de Santiago pudieron ver la plaza de armas iluminada con luz eléctrica. Y por último,
la creación de la Sociedad de Fomento Fabril. Esta fue fundada en 1883 y en sus inicios fue un órgano consultivo del Estado. No obstante, defendía los intereses relacionados con el desarrollo industrial y en aquel periodo defendía la idea de que el Estado interviniera para fomentar la instalación de industrias fabriles en el país. Ahora, con esta información, ustedes deben resolver la actividad de la clase de hoy y van a trabajar la pregunta número 1 y la pregunta número 3 de la página 70 del texto escolar, ¿ya? La pregunta número 1 dice: ¿cómo crees que reaccionó la población ante la llegada de avances como el alumbrado público, el telégrafo o el ferrocarril? Elige uno de los ejemplos y crea tu propia carta al diario comentando estos adelantos. Tengo entendido que ustedes saben hacer esas cartas al director, así que no sería difícil que creen una carta al diario, ¿ya? Comentando uno de estos adelantos, como si ustedes vivieran en esa época. Y la pregunta 3 dice: ¿cómo caracterizarías el proceso de industrialización en Chile durante el siglo XIX? ¿Qué contradicciones tuvo? Escribe un párrafo al respecto. Y ahora, para ir finalizando las páginas del texto, para profundizar, páginas 168 a la 170 del libro de historia, la propuesta de autoevaluación, qué fue lo que más me costó aprender y por qué, cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad. Les recuerdo también que la pauta de corrección de la clase de hoy viene en la clase siguiente, en donde podemos revisar sus respuestas. Y para ir finalizando, acá algunos datos para recordar: mi correo electrónico, el grupo de WhatsApp en donde ustedes me pueden escribir cualquier duda que tengan con respecto a la actividad o a la clase. Y también está acá la dirección de la página web institucional en donde ustedes deben subir su tarea para que sea evaluada o calificada. Recuerden que la misma semana que se sube la clase, ustedes deben subir su tarea, ¿ya? Para recibir la calificación. Espero que se encuentren muy bien. Les dejo un abrazo y nos volvemos a encontrar la próxima clase.